La investigación en matemáticas que se realiza en España está entre las mejores del mundo. Un reciente estudio señala que el 4,6% de la producción matemática mundial está hecha por investigadores españoles. Unas cifras que revelan el continuo crecimiento de esta ciencia en los últimos 15 años en nuestro país. Más de 1 millar de personas se dedican a la investigación en este campo y participan habitualmente en proyectos de investigación financiados por planes de I+D+I. La investigación en matemáticas ha demostrado su gran rentabilidad desde el punto de vista científico, algo a lo que contribuye su carácter interdisciplinar. En la UNED también se lleva a cabo una notable actividad investigadora en matemáticas. A ello se dedican grupos como el de Estadística y sus aplicaciones, Teoría de matrices y superficies de Riemann y de Klein. En este programa vamos a acercarnos a su trabajo, a sus aplicaciones y a sus múltiples proyectos de colaboración. Hoy nos acompaña Antonio Costa, que es catedrático y vicedecano de Matemáticas e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. ¿Cómo estás? También está con nosotros Alfonso García, que es catedrático del Departamento de Estadística de la misma facultad. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como decíamos antes, con ellos vamos a hablar de grupos de investigación en matemáticas dentro de la Facultad de Ciencias. Y por hacer una introducción general, Antonio, vamos a enumerar esos grupos de investigación. Bueno, en este momento hay una normativa para, constituirse en grupo de investigación, y siguiendo esa normativa hay tres grupos de investigación dentro de la facultad. Uno de ellos es Estadística y sus aplicaciones. Pues precisamente Alfonso es el investigador principal. Otro es Teoría de matrices y el último es Superficies de Riemann y de Klein, del cual soy investigador principal. Solo decir que además pues hay otras personas dentro de los departamentos de matemáticas y de la Facultad de Ciencias que también investigan, pero puede ser que estén insertos en otros grupos de investigación de otras universidades, o bien que investiguen por su cuenta sin estar, dentro de esta estructura de grupo. Uno de los grupos de investigación, como decíamos en la presentación, profesor Costa, es el de Teoría de matrices. Son investigadores muy activos y que además pues, trabajan con universidades de Madrid y de fuera de España. Y bueno, pues está constituido por dos personas, Alberto Borovia y Roberto Canogar. Pero bueno, desgraciadamente Alberto no ha podido asistir a este programa. El otro grupo es el grupo de estadística. Decíamos que el profesor Alfonso García es su investigador principal. Háblenos de este grupo. Bueno, nosotros más que un grupo de investigación somos un conjunto de investigadores, porque dadas las penurias económicas, pues hay que agruparse los pocos que podemos tener un cierto recurso económico en investigar. Aunque lo normal hubiera sido tener cada uno de los 3 miembros, pues a su vez una serie de becarios, etcétera, para poder desarrollar nuestras líneas de investigación. En ese sentido, pues los que formamos el grupo son Carlos Moreno, que se dedica más a métodos numéricos, y Jorge Martín, que fue el último al que dirigí la tesis doctoral, que se dedica también al análisis de datos. Pero precisamente por esa unión, pues Carlos Moreno tiene relaciones con la Universidad de Santiago de Compostela, del que forma parte en otro proyecto de investigación, y yo mismo formo parte de un proyecto de investigación de estos financiados por el Ministerio en la Universidad Complutense, aunque de la financiación luego podíamos hablar más adelante. Pero sí quería destacar que nosotros somos el grupo dentro de matemáticas que habla de las otras cosas de las matemáticas, de los fenómenos aleatorios, ¿no? El otro día surgió una conversación interesante sobre si los fenómenos que ocurren
realmente hay una ley debajo de ella que no es conocida completamente o si son realmente aleatorios en esencia, ¿no? Y nosotros nos dedicamos precisamente a eso, a los fenómenos que son aleatorios, ¿no? Que en nuestra opinión es realmente el lenguaje de la naturaleza, los fenómenos aleatorios, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hace que la repercusión en la sociedad, que hoy está tan necesaria, ¿no? Se quiere que la investigación tenga repercusión en la sociedad, porque de alguna manera hay unos fondos públicos que se dedican a la investigación y luego esa investigación se quiere que repercuta en la sociedad, ¿no? Lo que los anglosajones llaman el outreach, ¿no? Y en ese sentido pienso que los fenómenos aleatorios, los que nos dedicamos los estadísticos, tienen mucha mayor repercusión en esa sociedad que quizá los métodos más clásicos o más deterministas, ¿no? Y en ese sentido, quizás las empresas deberían de acercarse más a la universidad, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo he optado también por otra vía alternativa, como los recursos son tan limitados, pues yo, por ejemplo, no cojo nada de dinero de esa investigación financiada por el ministerio, sino que a pesar de pertenecer a un grupo de investigación financiado, nuestra financiación se basa en cursos de enseñanzas no regladas. ¿Por qué? No solamente porque te permite una financiación, sino porque hay una especie de feedback entre los alumnos de esos cursos de enseñanzas no regladas, por supuesto de la UNED, ¿no? Y la investigación. Por ejemplo, alumnos que ha habido en esos cursos de enseñanzas no regladas son paleontólogos que excavan en Atapuerca, con Arzuaga, etcétera. Entonces ellos vienen y dicen, pues muy bien, este curso es muy interesante, explicas estos métodos, pero mira, nosotros tenemos este problema concreto, ¿no? Eso ha llevado a que algunas, por ejemplo, rectas de regresión que yo nunca había estudiado, como la Reduced Acid Regression, ellos utilizan, eso ha hecho que nosotros incorporemos esos métodos en el curso, que a su vez sirven para más investigadores, y esa interacción entre los alumnos de los cursos y los investigadores del grupo hace que finalmente den resultados de investigación. Es decir, que hay una doble faceta de esta interacción. Primero, la financiación en sí misma y segundo, la posibilidad de desarrollo de técnicas estadísticas aplicadas a la realidad, ¿no? Alguna otra alumna que era del Consejo de Seguridad Nuclear pues nos propuso el desarrollar, por primera vez se ha desarrollado un mapa de riesgo a radón en España. El primer mapa de riesgo a radón en España pues salió hace poco en una revista también de estas con alto impacto, pero la ventaja sobre todo de esta relación entre los alumnos de los cursos y los investigadores no solamente tiene el factor económico, sino además un desarrollo de temas de investigación que luego repercutan en la sociedad, pues como ese que a partir de ahora me propusieron una temática de que los constructores de casas van a tener que seguir unos patrones y unas reglas para poder construir de forma que el riesgo al radón en las viviendas que se han construido pues sea lo menor posible, ¿no? O sea que hay una interacción entre los alumnos y los investigadores que da luego repercusión en la sociedad. Mencionaba antes, profesor García, el aspecto de la financiación, que es fundamental, ¿no? Eso permite poder irte a un congreso, comprar un ordenador con los fondos de esos cursos que a su vez, de paso, financian a la UNED, ¿no? O sea que ese es un tema que, desgraciadamente, al tener unos recursos muy limitados, no solo económicos, sino en cuanto a personas, permite tener a investigadores que trabajan a su vez en el Consejo de Seguridad Nuclear, en el Instituto de la Evolución Humana, etcétera, que son investigadores con los cuales colaboras sin necesidad de utilizar recursos públicos para tener becarios, aunque sería muy deseable, ¿no? Ese es un poco. Ya que lo está citando, profesor García, me gustaría, si es posible, conocer algún detalle más de estas investigaciones relacionadas con el mundo, por ejemplo, de la paleontología, también las relacionadas con el radón, porque creo que a nuestros oyentes, los más profanos en la materia, le pueden interesar. Bueno, respecto al radón, eso comentaba, que ahora por primera vez hay un mapa de riesgo al radón. Es decir, no solamente se analiza dónde hay o no hay, puesto que al ser un fenómeno aleatorio, puede que haya en un momento determinado una cierta exposición al radón, pero en otro momento no. Tienes que utilizar métodos estadísticos para poder definir el riesgo en esa zona determinada, ¿no? Y bueno, surgió por primera vez ese mapa de riesgo al radón que tuvo una repercusión que salió en las revistas, pues no voy a decir nombres para que no, pero es que se venden en los kioscos, ¿no? No solamente científicas, sino también en los kioscos. Y, por ejemplo, con la paleontología, pues yo estoy muy, muy ilusionado porque, bueno, por primera vez se midió la estatura, se estimó la estatura del Homo antecessor, gracias a los trabajos con los paleontólogos de Atapuerca, ¿no? Y inclusive participaba en el artículo Arzuaga, etcétera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos muy interesados en comparar
vértebras de los chimpancés y de los homínidos. ¿Por qué? Porque en las excavaciones sale pues a lo mejor algún hueso sin completar y nos gustaría saber si eso es de un macho o una hembra de un homínido o un macho o una hembra de un chimpancé. Entonces eso, por ejemplo, se aplican técnicas que el otro día comentaba con Antonio de morfometría. Se determinan unas determinadas landmarks, que se llaman, y se estandarizan esas mediciones y después se clasifican esos datos una vez estandarizados y permite concluir que esta vértebra C3 es de un chimpancé hembra. De forma que una vez que has hecho esa clasificación, futuras excavaciones pues te permiten conseguir, ¿no? Y esa, por ejemplo, pues Manuel Domínguez, que es un arqueólogo de la Complutense muy famoso, que excavó en Olduvai, hizo una exposición en el Museo de Alcalá de Henares hace poco, pues con él colaboramos también porque los datos que aparecían eran datos angulares, eran pues ángulos de los huesos que había en el yacimiento. Entonces, los datos que teníamos ahí no eran pesos, tallas, sino que hubo desarrollar una serie de técnicas clásicas y robustas para analizar si los huesos que aparecían en ese yacimiento habían sido movidos por algún río o eran precisamente propios de ese yacimiento. Es decir, que al venirte un investigador, un usuario de la estadística, a plantearte un problema concreto, tú desarrollas una serie de técnicas o métodos en los que más o menos estás interesado. Eso da unas conclusiones estadísticas muy interesantes que permiten publicaciones de alto impacto y además repercusión en la sociedad. Pues luego del radón, ya digo que teóricamente si se sigue adelante con ese estudio, un constructor tendrá que mirar a ver cuál es el riesgo a radón de ese área y proteger la vivienda de ese posible gas tóxico, ¿no? O sea que eso es interesante. O por ejemplo con otro profesor de la UNED que se llama Jesús Jordá, pues estamos analizando dentro de la cueva de Nerja pues los bivalvos que consumieron los hombres paleolíticos en determinados momentos, en diversos estratos, y se analiza si determinados estratos están relacionados unos con otros o los bivalvos que consumían en un determinado momento los hombres que habitaban esas cuevas. O sea que hay una cierta interacción. O por ejemplo, otra profesora de la UNED, que es Herminia Peraita, que vi que trabajaba con enfermos de Alzheimer y Parkinson en un centro en Vallecas. Entonces, pues yo inmediatamente la mandé un email diciéndola, bueno, si necesitáis algún tipo de colaboración. Y entonces, casi seguro que a primeros de marzo, pues voy a dar allí una charla con expertos en esa materia, a ver si podemos iniciar un tipo de colaboración, porque en el fondo no solamente es que puedas tener artículos más o menos importantes en revistas más o menos importantes, es que si eso da fruto, pues eso puede repercutir en la sociedad, ¿no? Y en ese punto yo sí que quiero destacar ahora, no se me vaya a olvidar, es la interacción, la multidisciplinariedad. Pero hoy en día no tiene mucho sentido ser un estadístico, al menos, en un despacho metido en una habitación, escribiendo sus cosas en un ordenador, sino que tiene que interactuar con esa sociedad. Hay economistas, biólogos, paleontólogos, médicos sobre todo, que necesitan de un apoyo técnico y pues un poco estamos abiertos a esa colaboración, ¿no? O sea que eso es un poco, y precisamente los cursos son esa publicidad para que se acerquen investigadores deseosos de colaborar, ¿no? O sea que es un poco nuestra línea de trabajo en general, ¿no? Supongo que lo que nos está comentando también enlaza con los proyectos futuros que nos quería adelantar. Sí, bueno, yo ahora es un poco arriesgado, ¿no? Pero vamos, yo creo que los sistemas de información geográfica, los Geographical Information Systems, es un poco el futuro. Ahora estoy comprobando que todos los datos que tú obtienes, peso, talla o lo que decía antes de la morfometría, es necesario agregarle una componente que es la localización geográfica. Por ejemplo, los yacimientos en Inglaterra, en la costa oeste, pues son de carácter más bien megalítico porque tenían mucha influencia del Atlántico. Mientras que los yacimientos en la costa este son vasos campaniformes porque tenían mucha relación con otras tribus u otras poblaciones humanas de Europa. Entonces, la localización geográfica tiene una componente casi imprescindible en el análisis estadístico de datos espaciales, pero no solo en paleontología. Pensemos en el ébola. No es lo mismo que se produzca un caso de ébola en España que en Nigeria o en Mali, ¿no? La componente de localización es muy importante. Y a todos estos métodos hay que añadirles la componente de la estadística robusta. Es decir, hay que recortar esa información, porque si tú haces un mapa de dónde hay ébola y abarcas la península ibérica, pues dices, hombre, pero porque había un caso solamente. Entonces hay que recortar o insensibilizar
esos datos ante la posible presencia de datos anómalos. Eso son lo que se llaman las técnicas robustas, ¿no? Entonces yo creo que el futuro, lo que nos estamos dedicando ahora, es añadir una componente geográfica a los datos habituales para hacer lo que se llama un análisis estadístico de datos espaciales, no en el sentido del espacio, que también podría ser, pero en el sentido de la Tierra, ¿no? Donde se producen esos fenómenos, ¿no? Lo típico del riesgo que hay siempre en los equipos estos de refrigeración cuando llega el verano, que había legionela, pues claro, donde se produce ese fenómeno es lo más importante, no tanto el efecto que pueda tener, que también, ¿no? O sea que la componente espacial, yo creo que ese va a ser una componente geográfica espacial, es una componente que tenemos que añadir y que yo creo que durante este año estamos trabajando en ello y espero que dé unos frutos concretos para dentro de un año. Queremos conocer ahora, profesor Costa, algo más sobre el grupo de investigación en superficies de Riemann y Klein. Nuestro grupo se dedica más bien a temas de geometría. Quiero un poquito abundar en lo que ha dicho el profesor García Pérez, porque realmente esta unidad de las matemáticas, ¿no? Es que realmente es muy importante. Nosotros tomamos normalmente café y es muy, muy enriquecedor hablar con él, porque realmente hay, como él ha dicho en su exposición, pues hay muchas veces ángulos, ha hablado también de rectas, ha hablado de localización geográfica, que son cuestiones también muy relacionadas con la geometría, o por lo menos son conceptos geométricos, ¿no? Y entonces realmente es la gran ventaja, ¿no?, de la universidad, ¿no? Este contacto y esta relación, ¿no?, que realmente las matemáticas no son compartimentos estancos, ¿no? Y realmente en el caso del profesor Alfonso García, pues es fundamental, y además lo estoy viviendo, ¿no?, constantemente en sus conversaciones. Y la verdad es que, pues ahora nosotros somos más de matemática pura, matemática más determinista, ¿no?, también, en donde es un tipo de matemática más clásica. Entonces nos dedicamos a las superficies de Riemann y de Klein. Superficies, pues son espacios donde hay dos dimensiones. Es decir, nosotros nos movemos en un espacio de 3 dimensiones, y que todo el mundo conoce, ¿no? Pues hay espacios que tienen 2 dimensiones. Lo primero, hay unas clasificaciones dependiendo de la geometría que puedan llevar esos espacios. Por ejemplo, lo que sería una primera clasificación es la clasificación topológica, es decir, que se clasifican salvo deformaciones que no rompan, ¿no?, esos espacios. Bueno, pues esa primera clasificación ya está hecha. Pero además, pues queremos, tener una estructura un poquito mayor. Por ejemplo, como decía también el profesor Alfonso hace un momento, Alfonso García, pues el tema de poder medir ángulos. Y entonces eso lo que da es una estructura que se llama la estructura conforme o de superficie de Riemann. Esta estructura de superficie de Riemann ha aparecido en muchísimos campos distintos de las matemáticas. Es por eso que es un tema que podemos decir que es central. ¿Por qué? Porque en principio la primera vez que se definieron las superficies de Riemann fue para poder estudiar unas funciones que se llaman funciones de variable compleja. Pero de ahí, que era un tema de análisis, un tema de funciones, luego se vio que estas estructuras pues eran ya muy importantes de por sí. Y entonces se dio cuenta de que eran unas estructuras que también aparecían en otra rama de las matemáticas, que es la geometría algebraica. Es decir, vienen determinadas por soluciones de ecuaciones además dadas por polinomios. Es decir, son las ecuaciones más sencillas de todas. Y esas ecuaciones, pues resulta que el conjunto de soluciones pues es también una superficie, además con la estructura que nosotros estudiamos, superficies de Riemann. Y entonces, hay una interacción entre técnicas que vienen del álgebra, técnicas que vienen de la geometría, técnicas que vienen del análisis. Es decir, que está en el centro, podríamos decir, de todas las matemáticas puras, ¿no? También abundando en esa importancia y en esa centralidad, pues hay que decir que los galardones que se dan como medallas Field, ¿no?, en todos los años, en cada 4 años, pues ha habido ya varios años en que se ha dado a personas que trabajaban en este área. Por ejemplo, la primera medalla Field que se dio era a un matemático
de origen sueco, que se llamaba Alfors, y bueno, pues este señor tuvo la primera medalla Fields, ¿no? Pero es que si nos vamos ahora a lo más reciente, pues la última medalla Fields, bueno, se dio a 4 personas, pero que es la primera medalla Fields que se ha dado a una mujer, pues se la ha dado a Mariam Mirzakhani, que tiene origen iraní y, bueno, aunque ahora está trabajando en la Universidad de Stanford y trabaja precisamente sobre este campo también, sobre las superficies de Riemann. Es decir, que es un campo donde todavía hay una actividad fortísima, hay muchísimos problemas abiertos y se trabaja con mucha competición, ¿no? Yo ahora soy el investigador principal, pero hubo otros años en que el investigador principal fue otro profesor de nuestra facultad, Emilio Bujalance. Pues está compuesto por 7 personas que son, digamos, profesores de la Facultad de Ciencias, que son, bueno, pues yo mismo, José Antonio Bujalance, Emilio Bujalance, Francisco Javier Cirre, Beatriz Estrada, Ernesto Martínez y Ana María Porto. Y después tenemos colaboradores externos que también están dentro del proyecto de investigación y que, por lo tanto, pues colaboran, digamos, habitualmente con nosotros, que son Marston Conder de la Universidad de Auckland, que precisamente ha recibido ahora, pues en el año pasado, un premio, una distinción como también uno de los mejores investigadores en Nueva Zelanda. Gregor Romaski, que, bueno, pues es también otro de los investigadores que muy habituales con nosotros, que trabaja en la Universidad de Gdańsk en Polonia. Hugo Parlier, que, bueno, pues también es otra de las personas que nos ha, digamos que incluso casi hasta se ha formado con nosotros, ¿no? Porque tuvo una beca postdoctoral y vino a nuestro departamento a estudiar y a formarse. Y Milagros Izquierdo, que también ahora está en Suecia, en la Universidad de Linköping, como catedrática. Durante muchos años era incluso la única mujer catedrática en matemática pura en Suecia, y que, bueno, pues ahora pues sigue colaborando con nosotros, y también podemos decir casi que es una persona que se ha formado también en nuestro grupo. Aludíamos en la presentación a ese dato importante sobre la investigación matemática en nuestro país que creo que es muy interesante comentar. Profesor Costa. En España ha habido un crecimiento de la investigación matemática en los últimos, digamos, 15 años fantástico. Es decir, que ahora podemos, el último dato, que ha habido una reunión de la Conferencia de Decanos en Matemáticas recientemente y se han recogido datos digamos, de la repercusión y de la producción matemática en relación con la producción matemática mundial, ¿no? Y en ese dato, pues es casi incluso sorprendente, ¿no? Porque se ha detectado que el 4,59% de la producción matemática mundial es hecha por investigadores españoles, lo cual realmente, pues dado el tamaño que tenemos, pues es realmente un dato para felicitarse, ¿no? Además, también hay que, comparativamente con otras ciencias, pues ciencias que a lo mejor incluso podría parecer, ¿no?, que bueno, pues quizá que tienen una tradición pues más arraigada, pues por ejemplo como física, pues en física el dato es el 3,38%, es decir, que en matemáticas está muy por encima, y realmente pues es una posición en la que tenemos ahora en el mundo, que sería conveniente continuar, ¿no? Y que realmente la investigación matemática tuviera, digamos, el soporte que ha tenido durante todos estos años y que han hecho dar este impulso, ¿no? Y que ahora, bueno, pues es una investigación que realmente no requiere grandes fondos, pero que sería realmente muy conveniente mantener, ¿no? Y quizá, bueno, pues estamos viendo un poquito lo que está sucediendo con los proyectos en el pasado muy cercano, ¿no? Y eso quizá pues nos asusta un poco, ¿no? Creo que sería muy conveniente lanzar ese mensaje de continuar, ¿no? Al hilo de lo que está comentando el profesor Costa, ¿algo que añadir? No, estoy de acuerdo en que efectivamente la financiación de la investigación lo que va a hacer es repercutir en la sociedad algo de esos esfuerzos públicos. Es decir, que quizá ahí lo que yo veo es también la necesidad de que las empresas inviertan en investigación. Esa investigación luego va a repercutir también en ellos. Luego es una forma de invertir el dinero de las empresas en vez de comprar luego patentes extranjeras, ¿no? Eso es muy importante. He traído aquí el ejemplar de un libro que acaba de salir,
que es precisamente sobre la investigación en nuestro grupo, en el grupo de investigación de superficies de Riemann y de Klein de la UNED, ¿no? Y es un libro que ha sido editado en Estados Unidos, en Contemporary Mathematics, sobre un congreso que hemos organizado en el año 2013. Y entonces es un libro que se llama Riemann and Klein Surfaces, Automorphies, Symmetries and Moduli Spaces. Y entonces, bueno, pues es un libro que es en honor de Emilio Bujalance, que, bueno, pues como ya digo, fue el investigador principal de este grupo, y decir que tiene 300 páginas, han participado investigadores de 30 universidades en todo el mundo, y bueno, pues da un poco pues la idea de la repercusión que tiene la investigación de nuestro grupo, ¿no? Que es un grupo muy activo todavía, y que no solamente eso, sino que está reconocido como bueno, pues esta publicación indica, ¿no? Pues con la referencia a esta publicación nos quedamos. Muchas gracias, Antonio Costa. Gracias también, Alfonso García, por acompañarnos. Gracias.